Hola, bienvenidos al día 69 del Recto 366-2024. El devocional de hoy se llama Mi naturaleza humana. Alexander Solzhenitsyn, un apellido raro ahí, el artista literario más importante de Rusia de la segunda mitad del siglo XX y ganador del premio Nobel, fue encarcelado durante 8 años por criticar a Stalin. Escribió en cierta ocasión: la línea que separa el bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos, sino que atraviesa cada corazón humano. Todos somos creados a imagen de Dios. Los seres humanos somos capaces de actuar con gran amor, valentía y heroísmo. No obstante, ninguno de nosotros, aparte de Jesús, está libre de pecado. ¿Conoces lo que hay en tu corazón? Proverbios 6 del 30 al 35. Dice así en la Nueva Versión Internacional: no se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero el que comete adulterio es falto de juicio, el que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas, y no podrá borrar su humillación. Porque los celos desatan la furia del esposo, y éste no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio, ni se contentará con muchos regalos. Dice el comentario: la naturaleza humana y su debilidad. Todo pecado quebranta la ley de Dios, y por lo tanto es grave. Pero existen distintos grados de pecado. Algunos son peores que otros. El escritor de Proverbios explica eso mediante el uso del ejemplo de una persona que roba porque tiene hambre. Sí, es cierto, se trata de algo erróneo y hay un precio que pagar por el delito. Pero el escritor dice que las consecuencias del adulterio son mucho más graves. Conduce al oprobio, los celos, la venganza y la destrucción de vidas, particularmente la de los adúlteros mismos. Qué imprudente es el que anda con la mujer ajena. El que lo hace se destruye a sí mismo. Tendrá que afrontar golpes y ofensas, y no habrá nada que borre su deshonra. El escritor dice: porque los celos desatan la furia del esposo, y éste no perdonará en el día de la venganza. La naturaleza humana no ha cambiado luego de miles de años. No hay nada malo en el sexo ni en el dinero, pero hay muchas tentaciones que rodean ambas realidades. Varias de las leyes del pasaje de hoy del Antiguo Testamento fueron desarrolladas para poner límites en torno a ellas, salvaguardando su utilización adecuada. Señor, gracias por los dones que nos das y los límites que has provisto para su uso adecuado. No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal. Marcos 14, 43 al 72. Dice así: todavía estaba hablando Jesús cuando apareció Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús y dijo: Rabí, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy yo un bandido, dijo Jesús, para que vengan con espada y palos a arrestarme? Todos los días estaba con ustedes, enseñando en el templo, y no me arrestaron. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban.
Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros lo oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose en pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿No vas a responder? ¿Qué significan esas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Es el Cristo, el Hijo del Bendito?, preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y luego de vendarle los ojos le daban puñetazos. ¡Profetiza!, gritaban. Los guardias, también lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella, pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió a la entrada. En ese momento el gallo cantó. Cuando la criada lo vio allí, dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, juró. Al instante, el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Dice el comentario: la naturaleza humana y sus resultados. La naturaleza humana pecaminosa llevó a la muerte de Jesús. El desafío es vivir de manera diferente. Sé una persona auténtica. Judas traicionó a Jesús con un beso. Dijo: al que yo le dé un beso, ese es. Se acercó a Jesús y lo besó. En griego, la palabra para hipocresía es la misma que se utiliza para la palabra máscara. Se usaban máscara en la antigua Grecia para la actuación teatral. Por fuera, Judas llevaba una máscara de amor por Jesús, pero en realidad lo estaba traicionando para que fuera crucificado. El beso fue el mayor acto de hipocresía. Joyce Meyer escribe sobre lo que denomina como la prueba del beso de Judas, la prueba de ser traicionado por amigos que hemos amado, respetado y confiado. La mayoría de la gente que ha estado en una posición de liderazgo durante cierta cantidad de tiempo probablemente ha experimentado dicha situación. Debemos perdonar a quienes nos ofendieron y no permitir que tales personas lleven a que abandonemos o retrasemos efectuar lo que Dios nos ha llamado a realizar. Habla la verdad. En vista de que no había pruebas contra Jesús, tuvieron que confiar en el falso testimonio. Y al parecer varias personas fueron preparadas de antemano para testificar en su contra. Habiendo trabajado como abogado, he observado de primera mano que algunos se preparan para dar falso testimonio ante un tribunal judicial. Combate la corrupción. Los jueces corruptos aún son una característica del mundo actual. Ellos sabían o debían saber que Jesús era totalmente inocente, pero aún así lo condenaron como digno de muerte. Debe ser terrible vivir en una sociedad sin el gobierno de la ley, donde no se puede confiar en los jueces. Identifícate con Jesús. Puedo simpatizar totalmente con la negación de Pedro hacia Jesús. Él estaba decidido a no hacerlo, pero aún así falló. Sé cuán débil es mi propia naturaleza humana. El relato de la negación de Pedro solo puede haber venido de Pedro mismo, quien con extraordinaria franqueza y apertura reveló su propia debilidad y fracaso. Cuando Jesús estuvo en problemas graves, todos lo abandonaron y huyeron. Probablemente Marcos, el autor del Evangelio, fue el joven que se cubría con solo una sábana e iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo.
Aunque todos los demás habían huido, Pedro es lo suficientemente valiente y comprometido como para abrirse paso hasta dentro del patio del sumo sacerdote, aunque siguiéndolo desde cierta distancia, para ver a Jesús y su enjuiciamiento. Sospechoso que en este punto yo hubiera estado con el resto de los discípulos, a mitad del camino rumbo a Galilea. Pero hay palabras inquietantes sobre la autoindulgencia del gran apóstol Pedro. Mientras Jesús, su amigo y líder, era llevado a juicio, Pedro se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Al ver Pedro lo que ocurría con Jesús y lo que estaba por sufrir, se distanció aún más de Jesús. Habiendo comenzado a transitar en aquella dirección, el siguiente paso fue negarlo. Al establecer un rumbo que implica mentir, terminó diciendo: no conozco a ese hombre del que me hablan. Estoy seguro de que Pedro no se propuso llegar tan lejos al mantener cierta distancia de Jesús. En cuanto a nosotros, es probable que un pecado fácilmente conduzca a otro y antes de darnos cuenta, terminemos haciendo cosas que luego lamentaremos profundamente. Cuando Pedro comprendió lo que había hecho, se echó a llorar. Señor, gracias por el aliento que da el ver que incluso aunque el gran apóstol Pedro fallara y se equivocara, lo perdonaste, lo restauraste y lo usaste de manera tan poderosa. Gracias por tu sublime gracia. Levítico 19 y 20. Dice así en la Nueva Versión Internacional. El Señor ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijera: sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios. No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor, su Dios. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de comunión, háganlo de tal manera que el Señor lo acepte de buen grado. Cómanselo el día en que lo sacrifiquen o al día siguiente. Lo que sobra para el tercer día deberán quemarlo. Si alguien lo come al tercer día, tal sacrificio no será válido, pues la carne ya se habrá vuelto impura. Cualquiera que lo coma sufrirá las consecuencias de su pecado, por profanar lo que ha sido consagrado al Señor. Tal persona será eliminada de su pueblo. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus uvas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No defraudes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas la paga de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos al ciego, sino teme a Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de tu pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cumplan mis estatutos. No crucen animales de especies diferentes. No plantes en su campo dos clases distintas de semilla. No usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Si un hombre se acuesta con una esclava prometida a otro en matrimonio, pero que aún no ha sido rescatada ni declarada libre, a los dos se les impondrá el castigo debido, pero no se les condenará a muerte porque ella aún no ha sido declarada libre. No obstante, el hombre deberá ofrecer al Señor un carnero como ofrenda por su culpa. Lo llevará a la entrada de la tienda de reunión y el sacerdote pedirá perdón ante el Señor por el pecado cometido. De este modo su pecado será perdonado.
Cuando ustedes entren en la tienda y planten cualquier clase de árboles frutales, durante 3 años no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo. En el 4.º año todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor, y en el 5.º año ya podrán comer de su fruto. De este modo aumentarán sus cosechas. Yo soy el Señor su Dios. No coman nada que tenga sangre, no practiquen la agorería ni la adivinación, no se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta, para que tampoco se prostituya la tierra ni se llene de perversidad. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. No acudan a los médiums ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No sean deshonestos, falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas, un efa exacto y un hin exacto. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto. Cumplan todos mis estatutos y obedezcan todas mis leyes. Yo soy el Señor. Levítico capítulo 20. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte. El pueblo entero lo matará a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Si el pueblo entero hace caso omiso del hombre que haya entregado a alguno de sus hijos a Moloc y no lo condena a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él, siguiendo a Moloc. También me pondré en contra de quien acuda a un medium o a los espiritistas y por seguirlos se prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. Conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor, el que los consagra. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien se acuesta con su nuera, hombre y mujer serán condenados a muerte. Han cometido un acto depravado y ellos mismos serán responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre, comete un acto depravado. Tanto él como ellas morirán quemados, para que no haya tal depravación entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte y se matará también al animal. Si una mujer tiene trato sexual con un animal, se dará muerte a ambos y ellos serán responsables de su muerte. Si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo y también ella expone el flujo de su sangre. Los dos serán eliminados de su pueblo. No tendrás relaciones sexuales ni con tu tía materna ni con tu tía paterna, pues eso significaría la deshonra de un pariente cercano y los dos sufrirían las consecuencias de su pecado.
Si alguien se acuesta con su tía, deshonra a su tío y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado. Morirán sin tener descendencia. Si alguien tiene relaciones sexuales con la esposa de su hermano, comete un acto de impureza, ha deshonrado a su hermano, y los dos se quedarán sin descendencia. Cumplan todos mis estatutos y leyes, obedézcanlas para que no los vomite la tierra a donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo. Pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea medium o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Muy bien, dice el comentario: la naturaleza humana y la ley de Dios. Dios quiere que llevemos vidas puras, limpias, que fluyan como agua pura y limpia, porque solamente Dios es nuestra fuente, escribe Joyce Meyer. Esta parte del Levítico ha sido llamada el código de santidad. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. En vistas de que la naturaleza humana tiene una faceta rebelde, existe la necesidad de tener ley. En toda sociedad hay leyes civiles y penales. Algunas de estas leyes son específicas y dirigidas a los problemas del antiguo Israel. Otras son amplias y generalmente aplicables a la mayoría de las sociedades. Las leyes ceremoniales ahora están obsoletas. Las leyes sobre los alimentos han sido superadas por Jesús y los sacrificios cumplidos con su muerte. Las leyes civiles no son necesariamente adecuadas para otras naciones. Algunas eran humanitarias y otras severas. Parecen haber sido necesarias en las primeras etapas de la historia de Israel, pero no todas son de validez permanente ni universal. La ley moral, tal como la amplió y profundizó Jesús, y es ilustrada en las cartas apostólicas, en especial en los paralelismos positivos con las prohibiciones de la ley, sigue aún vigente como una revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. La ley moral se resume por Jesús del siguiente modo: ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Lucas 10:27. Eso se remite a nuestro pasaje de hoy: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley moral consistía en que el pueblo de Dios debía ser santo. El resto de la ley nos instruye cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cómo ser santos. Las leyes morales aplicables a nosotros incluyen las leyes para proteger a los pobres, las leyes contra la discriminación racial, así como las más obvias sobre el robo, el fraude y la explotación. Suele haber principios importantes que tienen aplicación muy real hoy. Por ejemplo, no retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Es una exhortación a que paguemos todas nuestras deudas a tiempo. Hay una tendencia creciente a demorar el pago de impuestos y servicios hasta el aviso final. El pueblo de Dios está llamado a ser diferente. Este es un pequeño ejemplo de lo que significa ser un pueblo santo. Para mantener puro tu corazón debes abandonar las cosas que echan a perder tu vida. Entre los pecados más evidentes enumerados aquí está el andar con chismes y ser rencoroso. Mantén confidencias y trata de no tener rencor hacia nadie. Tener rencor es como permitir que otra persona viva en tu cabeza. También hay advertencias sobre los peligros de la brujería. Evita leer horóscopos, consultar psíquicos, quiromancía, adivinos, cartas de tarot y cualquier otra categoría de actividades ocultas. Si te has enredado en alguna de estas cosas, puedes ser perdonado.
Arrepiéntete y deshazte de las cosas asociadas con dichas actividades como libros, encantamientos, amuletos, DVDs y revistas. Otro aspecto de la ley es que trae el pecado a la luz y lleva al arrepentimiento y la confianza en la gracia de Dios. Al leer todas estas leyes puedo ver cuán difícil es vivir según sus parámetros, cuán lejos estoy de los estándares de Dios y cuánto necesito de su perdón y la ayuda del Espíritu Santo. Señor, gracias por haber muerto para hacernos libres de la ley. Gracias porque ahora no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Lléname con tu Espíritu Santo hoy y ayúdame a llevar una vida santa. Pipa añade respecto a Levítico 19:10. No rebusquen hasta el último racimo de las uvas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Cuando era joven, vivía junto a una extensa plantación de manzanos. Caminábamos por ahí de forma habitual. Durante la cosecha se realizaba una gran selección de todas las manzanas. Después de esto, cualquier fruto que hubiera caído o no hubiera madurado a tiempo se colocaba en grandes pilas que luego se pudrían. Dejar que el pobre tome el alimento puede no tener sentido económico, pero el principio bíblico es que debería proveerse para el pobre y el alimento no debería desperdiciarse. Muy bien, hasta aquí llega la lectura de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar de manera personal. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga.